Las buenas noticias en cultura continúan. No nos cansamos de insistir que a través de la cultura logramos transformar y trascender el espíritu de la patria. De lo que quiero tratar aquí es de una conversación que se dio en la Feria del Libro, que se dio en mi país hace muy poco tiempo, ¿sí? Y por ello quería hablar de ella. Se llama Pasión por los libros en la era digital, BookTube y Wattpad. Yo conozco la plataforma de Wattpad, de hecho publicaba alguna de mis obras ahí, pero ya dejé de hacerlo. Sin embargo, me agradaría compartir ciertos esquemas. La pasión, que es el primer término que se expone aquí, es algo subjetivo enteramente, es algo enteramente relacionado con los sujetos, ¿verdad? Ahora, nos daríamos cuenta que efectivamente la pasión tendría sus límites, se diría pues en la legalidad de esas pasiones, ¿verdad? Aunque una persona pueda tener mucha pasión hacia un determinado tema, aunque le pueda agradar mucho cierto tema y pueda pensarlo habitualmente, eso no implica que vaya a cometer propiamente este tema, ya que, bueno, muchas veces la legalidad de su constitución no lo va a permitir, a menos de que quiera propiamente volverse un asesino o etcétera, ¿no? O a menos de que propiamente quiera cometer algún crimen o cualquier cosa. De tal modo que la pasión hasta cierto punto tendría su límite en la legalidad, que sería dispuesto o bien por una serie de condicionantes morales que se den en el tiempo que vive el sujeto, o bien por una serie de leyes esquemáticas ya planteadas por la jurisdicción también de ese tipo. Como se entenderá, efectivamente la pasión es una cuestión enteramente subjetiva, pero sin embargo nos daríamos cuenta de que la dualidad que podemos generar de este término es la pasión y la razón. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? La dualidad se daría aquí en una forma de alegoría ya planteada anteriormente por los griegos, pero también tratada por Nietzsche, que son precisamente Dionisio y Apolinio. Efectivamente, estos dos dioses representan lo que son o bien la pasión y el goce o el deleite por ciertos gustos corpóreos, o bien por el lado apolíneo, representar el orden, ¿no? Representar una especie de sistematismo, un esquema normado, ordenado, que precisamente se opondría a ese caotismo, a esa variabilidad y pluralidad que se hallan en los elementos dionisíacos, ¿no? De la pasión, de los gustos, de los goces. Cada sujeto individual tiene sus propios goces individuales, personales, y etc. Efectivamente, estas dos nociones de pasión y razón parecerían efectivamente dispares, un tanto disociables, ¿verdad? Y sin embargo, eso no querría decir que son completamente distintas, ¿verdad? Ya que propiamente engranan en el mismo sujeto, ¿verdad? Todo sujeto o bien es un sujeto pasional o bien es un sujeto racional. Y esto no simplemente a decir que un sujeto individual sea en toda su vida pasional o en toda su vida racional, no. Sería más bien una cuestión solamente de estados, ¿verdad? Solamente de estados que se plasman sobre los individuos, que se los retrata sobre los individuos. Ahora bien, lo que sucede entre la dualidad de Dionisíaco y Apolinio es que precisamente lo dionisíaco y lo apolíneo encuentran su relación, encuentran su coherencia una vez que se habla del convenio, ya que efectivamente el convenio deriva hacia unas ciertas condicionantes que no pueden ser rotas, que no pueden ser quebrantadas, puesto que su mismo quiebre representaría la destrucción de este convenio, de tal modo que este convenio es el que precisamente reúne a las personas y permite unificar sus comportamientos de tal modo que cada uno colabore y coaccione en una misma región, ¿verdad? En un mismo espacio. Esto sería precisamente lo que buscaría la ley, y precisamente aquí nos damos cuenta de que lo apolíneo vendría en estos momentos del orden, los sistematismos vendrían a tener una jurisdicción sobre precisamente lo pasional, los goces, los placeres, etc. De tal modo que lo dionisíaco no vendría a ser enteramente libre, sino que dependería estrictamente de lo apolíneo para que pueda ser permitido o no.
Pero aquí se juega una cosa muy, muy interesante, lo que significa que un hombre, que alguien, que una persona, aunque vaya a asesinar a alguien y sepa que esto va en contra de las leyes de su país y sin embargo lo haga, pues ya son cuestiones suyas, ¿no? Ya son propiamente reflexiones que le pertenecen enteramente a él y que no son de una jurisdicción general, ¿verdad? Porque precisamente si se le descubre, lo que se aplicaría sobre él es una ley que se aplicaría sobre cualquier otro que cometiera atrocidades como las de esa persona. Y tal, esa es la noción precisamente de la ley jurídica y de los castigos que precisamente emana hacia ciertos desbordes de la pasión que precisamente intentan ser cerrados, ¿no? Lo que podemos acabar concluyendo de todas estas ideas un tanto subjetivas que se nos colan es que efectivamente, tal cual Dionisio se plantea, que es algo caótico, algo indefinido, indeterminado, porque precisamente goces y placeres los puede haber un montón, por tantos como individuos. Efectivamente son muy variables, ¿no? Es una masa muy caótica la que tratamos ahí, como es la pasión, la misma palabra pasión. Pero cuando nos referimos a lo apolíneo estrictamente, ya nos estamos refiriendo a un código de sistemas, a un código de esquemas determinados y coordenados que precisamente organizan esta masa caótica que está regada por ahí y precisamente la mide, la delimita, la organiza. De tal modo que aquí sería donde precisamente daríamos coherencia a estas dos ideas de Dionisio y el Apolinio, la pasión y la razón, en tanto que precisamente la pasión tendría que verse medida por la razón, ¿no? Entonces la razón tendría que ser precisamente la regla que mida la pasión. Ahora bien, prosiguiendo con este mismo tema, ya definimos que era pasión y todo, pero los libros ya es de entrar con materia un poco difusa, ¿no? Porque hablar de libros hay muchos, ¿no? Libros hay un montón, libros hay por centenares, hay millares de libros, ¿no? Hay millones de libros. ¿A qué libro nos estamos refiriendo entonces? ¿Nos estamos refiriendo a un libro científico? Porque propiamente las enciclopedias de ciencia también están impresas, también siguen reglas gramaticales determinadas. A esos libros nos referimos entonces. Si no nos referimos a esos libros, entonces ¿a cuáles libros nos referimos? ¿A cuáles? No nos estamos refiriendo entonces a la literatura, pero si ya nos referimos a la literatura, entonces ya es entrar en palabras y es entrar en términos en los cuales tenemos que referirnos a cánones, ¿no? Tenemos que referirnos a la influencia de ciertas corrientes, de ciertas escuelas literarias que han venido más o menos colándose en la historia de la literatura, intentando aliarse con la psicología para más o menos alcanzar un pseudo carácter de ciencia. Por esta razón es que precisamente intentaríamos dar la noción de que la literatura se basa estrictamente en cánones, y estos cánones están dados precisamente por no tanto por la influencia histórica que se le dé, ojo, porque hay muchas veces en las cuales se puede dar relevancia a escritos mucho más antiguos de la época presente a la cual se los releva, etcétera. Y puede haber otras situaciones en las cuales se lee lo más próximo, ¿no? Se lee lo que se tiene más del autor más inmediato, ¿no? Y pues bueno, aquí es donde habría que distinguir ciertas cosas. Y es que efectivamente los cánones se manejan en ello, como frecuencias de gusto que se manifiestan entre los lectores que leen a un determinado autor que es gusto de todas las masas, y por tal todas las obras empiezan a ejecutarse del mismo modo que esta, ¿no? Que esta obra canónica. Un ejemplo con el cual quiero representar esta idea un poco abstracta es precisamente la noción del Don Quijote, ¿no? ¿Cómo fue gestada? Una vez que fue escrita la primera parte del Don Quijote, después de que fue publicada, resulta que hubo muchas impresiones, hubo mucha afluencia de obras que no eran de Cervantes, pero que sí hablaban de su Don Quijote, ¿no? Que sí lo retrataban como siguiendo una segunda parte. Esto después de 10 años acabó por desagradarle a Cervantes, quien decidió escribir una segunda parte de su Don Quijote que precisamente criticara todas estas ficciones, todas estas anormalidades que se habían gestado sobre su obra magna, ¿no? Y de tal modo, lo que hizo es precisamente criticar todas estas obras que lo habían venido copiando. Así pues, podríamos darnos cuenta de que efectivamente la literatura se ve muy influenciada por efectivamente las lecturas que se den en esos tiempos.
Porque efectivamente, ¿quiénes son los que escriben libros? Pues generalmente son los que leen. Finalmente, yo quisiera concluir justamente esto más dirigido a Wattpad. No sé cómo será la situación en BookTube, pero en Wattpad basta nomás hacer una simple búsqueda, la novela más popular, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Pues bueno, nos encontramos con una narrativa muy bonita, ¿no? Muy chévere. Me agradó mucho porque era muy simple, no tenía nada de pomposo, nada, era común. Hasta que de repente son dos chicas caminando por la universidad, hasta que de repente se describe a un hombre ahí sacando las maletas del carro, y ojo con las características con que se lo describe a este hombre. Después de haberlo descrito, pero como si fuera un Hércules, se lo describe. Este hombre tenía en él tres cosas, tres características: follar, dominar y dejar huella. Y eso ni siquiera en el segundo capítulo, era el primer capítulo. Solamente era un comentario al azar, un comentario lanzado así, usualmente. ¿Por qué cito esto? Porque una vez sucedió en Wattpad, y una vez a mí me eliminaron una publicación en Wattpad por decir esto, que efectivamente una niña se había entrado en Wattpad a escribir ciertas historias de violaciones, un poco en tono medio satírico, cosa que no gustó en absoluto a las chicas de Wattpad, razón por la cual todas le apedrearon tal cual se apedra a una mujer adúltera en el Islam. Le apedrearon pero terriblemente. Y bueno, yo que les dije después, les dije que qué les digo ahora, ya que es el único modo que tengo para comunicarme. ¿Cómo rayos ustedes, las señoritas que escriben en Wattpad, cómo ustedes quieren que una niña no escriba esas cosas tan atroces que escribió, si ustedes mismas ejemplifican en sus propias obras tales escenas que si una niña lee eso, ¿qué más quieren que escriba? Es que es un poco contradictorio lo que nos manejamos aquí, ¿no? Y pues bueno, eso era simplemente lo que quería decir en la feria, pero ya que no fui. Ahora bien, para concluir este tema, efectivamente se tendría que ser autocrítico, pero que la crítica misma parta desde otras coordenadas aparte de las que están en Wattpad mismo, ¿no? Porque aunque podamos criticar a Wattpad con los elementos residuales que ya tenemos ahí propiamente puestos, esto no implica que la crítica misma se reduzca a usar los únicos elementos que están ahí en Wattpad, ya que los mismos elementos que están ahí propiamente descompuestos, no hay regados, completamente dispersos, completamente relacionados el unos con el otro con total incoherencia, pero referentes todos a ciertos tópicos generales, que es lo que precisamente ya está cansando inclusive a las mismas lectoras de Wattpad. Lo que habría que hacer entonces es efectivamente generar obras que critiquen la situación con la cual se está viviendo la situación en Wattpad, pero aspirando precisamente a que Wattpad deje de ser solamente una especie de red virtual, una especie de red social para generar libros que son solamente compartidos entre ese pequeño gremio, y precisamente expandir esta red, que efectivamente es una red social literaria, ¿no? Expandir esta red social, expandir sus alcances. ¿De qué modo? Recurriendo pues a la lectura de obras que ya no sean estrictamente de Wattpad, sino a obras externas, a obras que precisamente estén radicadas en el mundo literario que realmente está dado, en la tradición literaria de la cual disponemos propiamente. ¿Y qué encontramos en la tradición literaria? Aparte de encontrar probablemente los poemas que ya vienen de herencias antiquísimas, poemas que más o menos como que refieren a una serie de conductas que seguían todos ahí, porque hay que entender que los poemas eran prácticamente como relacionados a rituales ceremoniales y etcétera, por ello tienen un tinte tan mitológico, y es que efectivamente tenían esos alcances, ¿no? Pero hoy por hoy habría que ya seguir a las corrientes literarias que son las más fuertes, y esto es las filosóficas propiamente, que son efectivamente textuales y que efectivamente se encuentran vertidas en los libros, como son, por ejemplo, hasta incluso en la forma de ficción, hasta incluso en la forma de precisamente obras de teatro, y por otro lado también se encuentran en ensayos completamente sólidos, completamente fríos, se diría, completamente impersonales, que efectivamente se podrían ejemplificar en las obras de Aristóteles, ¿no?
Entonces, tanto en Platón como Aristóteles podemos encontrar dos ejemplos de cómo las escuelas literarias se han ido forjando después de un modo efectivamente dialéctico. Y es que esa sería precisamente la labor que habría que hacer para que Wattpad empezara de nuevo a funcionar, para generar buenos lectores, para ofrecer buenos lectores a la sociedad, y asimismo, al forjar buenos lectores, forjar por ende, por consecuencia, grandes escritores, ya que, como se ha dicho, efectivamente los que escriben son quienes leen. Pero efectivamente, si no se tiene buenas lecturas con las cuales empezar en el mundo de la literatura, entonces efectivamente las consecuencias van a ser nefastas. Es por esta razón que Wattpad mismo necesita autocriticarse, pero saliendo de Wattpad, expandiendo sus horizontes y dándose cuenta de que las lecturas de literatura no se refieren estrictamente a lo que hay en Wattpad únicamente, ni tampoco a lo que ha salido de ahí, porque efectivamente hoy por hoy las editoriales se encargan simplemente del marketing, pero eso ya es otro tema aparte, del cual también me gustaría tratar. Pero en fin, muchas gracias por observar este video, nos vemos hasta la siguiente.